Esperamos a César que se está sumando y ahí ya está, ya se unió, ahí ya empezamos. Bueno, buenos días a todas y todos por sumarse a estos últimos webinars del año que venimos haciendo desde Grow. Para aquellos que no nos conocen, hago una breve descripción. Grow es una organización que trabaja para transversalizar el enfoque de género en las organizaciones. Ya hace varios años que estamos trabajando en esto, y en particular, bueno, obviamente uno de los temas que nos ha tocado enfrentarnos, y sobre todo en los últimos años, tiene que ver con el de violencia laboral, y en el marco de estos 16 días de activismo por la violencia contra las mujeres, nos parecía interesante, bueno, tratar de abordar la violencia laboral desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde qué pasa en las universidades, qué pasa en los espacios laborales, y qué pasa en las pymes, que eso lo vamos a hacer la semana que viene. Abordarla también desde la serie de debates. Ayer tuvimos una serie de debates sobre The Morning Show, y no podíamos, o la verdad que para nosotros era un sueño, les voy a decir la verdad, poder hablar con el Ministerio de Trabajo, poder hablar con aquellos que están atrás de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral. Porque hace años, ahora ya nos van a compartir ellos, que vienen trabajando la temática, que vienen remando este tema, y nos pueden dar una perspectiva de qué fue lo que pasó y cuáles son los desafíos que se vienen a partir de ahora. Así que nos acompañan, esperen que hay alguien ahí que les activó el audio. ¿Está? Así que hoy nos van a acompañar Patricia Sáenz, que es la directora nacional de la Protección e Igualdad Laboral del Ministerio de Trabajo, y estamos también con Dimitrov Casanova, que es coordinador de la Oficina de Asesoramiento sobre la Violencia Laboral del Ministerio. Como saben, esto va a estar grabado, con lo cual lo vamos a compartir a todas las personas que se inscribieron para el día de hoy, que creo que son más de 200, y se lo vamos a compartir a todos los que participaron acá, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y también nos acompaña Tamara Kotzeski, que después le vamos a ver sus manos y sus dibujos, que va a ser la cosecha visual de todo lo que va a estar sucediendo. Dicho esto, les paso las palabras a ustedes, Dimitrov y Patricia, para que se presenten, para que empiecen hablando, y bueno, vamos haciendo como este diálogo después también con el chat, a ver qué está pasando y qué dudas van surgiendo. Bueno, me presento primero. Bueno, muy buen día a todas, a todes. La verdad que nosotros también es un sueño poder compartir con ustedes, porque la verdad que el tema que venimos a tratar es un tema fundamentalmente de dolor y de sufrimiento que le pasa a muchos trabajadores y trabajadoras en su lugar de trabajo, cuando tendría que ser el mejor lugar donde uno pueda sentirse digno. De esto vamos a charlar hoy, y de mi parte quiero compartir con ustedes algunos temas muy importantes que tienen que ver con el convenio 190, la importancia que va a tener en el país, el impacto y todo lo que nos toca de ahora en más, ¿no? Una conquista que hemos logrado entre muchos y muchas. Veo acá algunas compañeras y me alegra mucho que haya muchas personas de nuestro país, de distintas provincias. Así que bueno, estamos a disposición de ustedes. Les mando un abrazo. Y ahora continuamos y le paso la posta a mi compañero, nuevo coordinador de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral. Así que él empiece y después yo sigo. Un abrazo. Va para vos, Chicho. Bien, buen Chicho, sí, todos me dicen Chicho, me van a terminar diciendo Chicho en algún momento porque Dimitrov a veces es más complicado. Bueno, yo también quisiera extenderle el agradecimiento a Grow por la iniciativa. La verdad que es para felicitar esta posibilidad que han hecho toda una serie de jornadas con el tema de las violencias. Y está muy bueno porque hay que abordar la violencia en todos los ámbitos donde ésta se da y las características que tiene. Eso está bueno también incluso para poder dar como un puntapié inicial a lo que vamos a charlar hoy con ustedes o vamos a compartir con ustedes. Nosotros siempre decimos que cuando hablamos de violencia laboral, lo que estamos transmitiendo es un largo trabajo que hemos realizado desde la oficina, desde el Estado, pero no solamente nosotros, sino que es un largo trabajo que hemos hecho con todos los actores del mundo del trabajo y la sociedad civil. O sea, hay mucha importancia del actor sindical, de los trabajadores y trabajadoras, hay mucha importancia del sector empresarial en la construcción de esto que vamos a comentar hoy como cuestiones de concepto sobre la violencia laboral y fundamentalmente, ¿qué tiene de específico la violencia laboral en relación
a otras violencias, a otros conflictos que se dan en la sociedad y también, ¿por qué no?, en el mundo del trabajo, porque no está exento de eso. Para eso yo voy a hablar de algunas cuestiones generales sobre el tema de violencia laboral, después la directora va a hablar sobre el tema específico del convenio 190 con la importancia que hoy tiene abordar el tema del convenio 190, en primer lugar para conocerlo y en segundo lugar para diseñar estrategias de implementación, que eso es lo que seguramente se va a conversar ahora en esta conversación. Yo voy a intentar compartir una pantalla, ustedes me dirán si se ve o no se ve, que es lo que nos va a guiar la charla. Se ve perfecto, ¿eh? Bien, perfecto, ahí estamos. Bien, entonces, obviamente cuando uno dice violencia, ¿no? Lo primero que remite uno es a cuestiones que están ligadas a el combate, digamos, la pelea, la agresión siempre física, digamos, todo ese tipo de cosas, que uno siente violencia, la palabra violencia y dice eso. Pero en realidad la violencia también tiene otro matiz, que es cuando se abusa del poder que se tiene en cualquier relación, tanto social como laboral, digamos, no está exenta las relaciones laborales que se construyen de lo que se construye a nivel sociedad, digamos, con el tema. ¿Por qué no está exento? Porque en realidad todas las construcciones sociales y de relaciones laborales están construidas a través de un poder determinado, un poder que construye una cultura hegemónica que permite que se desarrolle y se reproduzca constantemente los procesos de violencia, digamos. Por lo tanto, uno también tiene que decir, cuando habla de violencia, habla también de la violencia del poder, que no siempre es una violencia sangrienta, sino que muchas veces tiene aspectos psicológicos, sutiles, digamos, todo ese tipo de cosas que hay que tenerla en cuenta. Pero una de las cosas también centrales que hay que tener en cuenta cuando uno habla de violencia en el mundo laboral es qué significa el trabajo para cada uno de nosotros, trabajadoras y trabajadores. En realidad el trabajo tiene un sentido y un significado que tiene que ver con lo económico, fundamentalmente. Cada uno de nosotros sale a trabajar para poder ganar un salario y a partir de eso contar con el sustento para poder programar algunas actividades y también reproducirse uno mismo, digamos, como ser social y como trabajador. Por lo tanto, lo económico es muy importante. Y de eso que estamos hablando, de aquellos que cobramos un salario. Hay mucho trabajo todavía que no se cobra salario, que no es remunerado y bueno, las trabajadoras mujeres en las casas, las amas de casa, las viejas amas de casa que se les decía, pueden ser testigo fundamental de esto porque todavía existe el trabajo que no es reconocido y no es remunerado, no es trabajo asalariado, a eso me refiero. Pero lo económico surte un efecto muy importante cuando uno habla del significado. El otro significado es lo social, porque cada uno de nosotros se incorpora a la sociedad, se incorpora a la acción social, a los vínculos sociales a partir de lo que es cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Y a partir de eso se incorpora ahí y aporta a esa construcción desde lo individual hacia lo colectivo en la construcción social. El otro tema, el significado importante que tiene es que tiene que ver con el desarrollo personal. Y cuando hablo de desarrollo personal no estoy hablando solamente del desarrollo individual que tiene que ver con el desarrollo de su oficio, porque también eso también es parte del desarrollo personal, del oficio que eligió o del que le tocó, porque a veces, muchas veces algunos se trabajan en cosas que no eligieron, lamentablemente, pero bueno, se desarrolla a partir de ahí, y también se desarrolla en la sociedad y se desarrolla también componiendo y construyendo un grupo familiar, programando y proyectando una familia. Por lo tanto, también es importante porque el trabajo organiza esa proyección de todas maneras. Pero hay un tema que es central, digamos, cuando hablamos de violencia laboral fundamentalmente, que es el tema de la identidad. ¿Y por qué es importante la identidad? Porque la identidad es un proceso de construcción. La identidad no se da de un día para otro, sino que es un largo camino, un largo derrotero que uno tiene a través del trabajo y a través de su acción social, digamos, su participación en la sociedad. Esa identidad, como es un proceso de largo derrotero en la construcción, cuando es maltratada, cuando es avasallada, cuando no se valoriza, cuando se trata de someter esa identidad, cuando se trata de cambiar esa identidad a la fuerza, comienzan a ver en la salud psicofísica del trabajador y la trabajadora cuestiones muy complicadas con respecto a cómo va a actuar también desde el punto de vista psicológico en la construcción social y en las relaciones laborales, pero también desde el punto de vista de lo físico, digamos, problemas médicos que empiezan a aparecer. Obviamente, cuando hablamos de identidad, hablamos de esto que se construyó hace mucho tiempo. Fíjense ustedes que cuando hay momentos de expansión del desempleo,
cuando la familia se queda sin trabajo, el jefe de hogar o la jefa de hogar se quedan sin trabajo, no es solo un problema económico, social y de desarrollo personal, sino que también empieza a aparecer un problema psicológico que tiene que ver con la identidad, porque está mellada, está vapuleada la identidad, y por lo tanto empiezan a haber otro tipo de problemas, que no solamente son lo económico, y bueno, somos testigos en momentos donde ha habido mucho porcentaje de desempleo, qué es lo que ocurre en el seno de las familias, ¿no? Por lo tanto, la identidad es un tema central, la identidad y el poder, como hablábamos al principio. Por lo tanto, podemos comenzar con una definición de qué es la violencia laboral, que hemos construido todos, un concepto de violencia laboral. Después Patricia hablará sobre el concepto construido a partir del convenio 190, que es a nivel internacional. Pero nosotros decimos que la violencia laboral es una forma del abuso del poder que existe en las relaciones laborales, pero que no es un abuso en sí mismo, sino que tiene una finalidad, que tiene un fin. El fin podemos decirlo en dos direcciones. Puede ser para excluir a un trabajador o una trabajadora, o grupos de trabajadores, ahora vamos a ver las características, o también puede ser un fin para someter a una trabajadora o a un trabajador, someter para que cumpla y haga todo lo que nosotros o el acosador quiere que se haga en relación a las relaciones laborales, so pena de ser despedido o so pena de ser maltratado en el lugar de trabajo. Por lo tanto, este es un primer concepto que es fundamental, porque esto es lo que hemos construido entre todos también, ¿no? Que es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter a otro, a un trabajador o a una trabajadora. Y a partir de ahí sí podemos ver cuáles son las características de la violencia laboral. Puede orientarse a uno, como decía anteriormente, o a grupos de trabajadores. Fundamentalmente a grupos de trabajadores cuando hay estrategias organizacionales en determinados momentos políticos, sociales y económicos de un país, donde a partir de esa estrategia se suele disminuir el plantel de trabajadores a partir de hechos de violencia laboral para que se vaya la mayor cantidad posible renunciando, que se vaya del lugar, porque no se soporta, como decía bien Patricia cuando hablaba sobre los climas del trabajo, de lo laboral, no se soporta muchas veces las situaciones de violencia que son ejercidas en el ámbito laboral. Afecta a todos los significados del trabajo que vimos anteriormente, se manifiesta de manera sutil y evidente, o sea que uno puede darse cuenta muy claramente de que está ocurriendo, pero muchas veces no se nota, muchas veces es como invisible lo que está ocurriendo, y no solamente es invisible para los compañeros que estamos alrededor, sino también es invisible para la propia víctima muchas veces, porque no sabe al principio qué es lo que está ocurriendo, porque la violencia de tipo sutil es la más complicada, porque es la que va abriendo la herida centímetro por centímetro, la va abriendo y son difíciles de cicatrizar. Por lo tanto, se manifiesta de estas dos maneras la violencia y se lleva a cabo por acción o omisión. Uno ve de que, por ejemplo, se le da a una persona determinada demasiado trabajo para que no pueda cumplir los objetivos, o por omisión cuando se la aísla, se la margina, no se le da nada de trabajo, que también es una forma de violencia laboral, o sea que puede ser de las dos maneras, por acción o por omisión. Y esto es central, digamos, hay tres conceptos donde cabalga la violencia laboral, y cuando uno dice que son importantes a tener en cuenta, uno dice que es importante tener en cuenta para diseñar las estrategias que tenemos que llevar adelante para erradicar y prevenir casos de violencia laboral en el mundo laboral. El miedo, fundamentalmente el miedo, pero no solamente el miedo que tiene que ver con perder el trabajo, que ya es un miedo grande, digamos, porque perder el trabajo para todos es un problema grave, sino el miedo a ir a trabajar, el miedo a que lo traten mal en el trabajo, que la traten mal en el trabajo, el miedo a estar presente en un lugar donde continuamente es humillada, es vapuleada, es agredida, es acosada sexualmente, fundamentalmente. Ahora podemos ver los tipos de violencia laboral que nosotros trabajamos. Pero el miedo es un factor fundamental, porque también batallar contra el miedo tiene que ver con cómo salir de la situación de violencia laboral y fundamentalmente de los compañeros, los que estamos alrededor, porque también hay miedo alrededor, porque el miedo funciona como un disciplinador social y también en las relaciones laborales funciona como un disciplinador laboral. Por lo tanto, el miedo es un tema central. El desconocimiento. El desconocimiento también es un tema donde cabalga la violencia laboral, porque el no conocer cómo prevenir un fenómeno determinado, obviamente nos va a llevar a diseñar estrategias equivocadas. Nosotros tenemos que conocer bien qué es la violencia laboral para diseñar estrategias que vayan acorde a la erradicación y la prevención de la violencia laboral. Fíjense ustedes que el desconocimiento es de tal manera que nosotros cuando en el 2007 recibíamos los primeros que venían a atenderse, a denunciar y a asesorarse,
el 60% de ellos ya venía haciendo un tratamiento psicológico, psiquiátrico o médico, o los tres juntos. Entonces, la situación en la que venían las trabajadoras y los trabajadores era deplorable, porque la situación psicofísica estaba deteriorada, la voluntad estaba deteriorada. Ahora podemos decir que los datos que surgieron del año pasado, el 60% de los que vienen no están haciendo ningún tratamiento. Y esto es un logro que hemos logrado entre todos nosotros, todos los que trabajamos con el tema de la violencia laboral. ¿Por qué? Porque hemos hecho conocer qué es la violencia laboral y no hace falta estar totalmente deteriorado para ir a asesorarse o para denunciar un caso de violencia laboral, porque ya se conoce. Y el otro tema que es fundamental es el tema de la naturalización, que es lo que hablaba Patricia al principio. Nosotros tenemos que tener estrategias fundamentales que vayan a desnaturalizar lo que se entiende como natural. En principio, uno puede decir que nada en las construcciones sociales es natural. Todo está construido a partir de un poder determinado y todo está construido a partir de que ese poder construye una cultura determinada, hegemónica, que reproduce constantemente el mismo poder. Por ejemplo, vamos al tema del patriarcado. Patriarcado no es una cosa natural, no es que naturalmente, por acción divina, el hombre tiene más poder sobre los demás géneros. No, eso es una construcción. Es una construcción a partir del poder que detenta el varón sobre los otros géneros. Por lo tanto, en el patriarcado también hay que desnaturalizarlo, pero el patriarcado construye una cultura hegemónica que reproduce continuamente el patriarcado, que incluso las propias mujeres reproducen el patriarcado. Por lo tanto, es una batalla cultural que hay que llevar adelante en la desnaturalización y la deconstrucción de cada uno de nosotros para poder estar en mejores condiciones de abordar estrategias contra la violencia laboral. Comprende agresión física, agresión psicológica y agresión sexual. Nosotros tenemos tres tipos de violencia que están relacionadas con lo físico, lo sexual y el maltrato psicológico o el acoso moral, que es lo que conocen la mayoría como mobbing. El mobbing, que se trabajó mucho en Europa. Nosotros tomamos algunas cosas del mobbing, pero no el mobbing como generalizándolo en la violencia laboral, porque hay otros tipos de violencia que se dan, y ahora se incorpora la violencia económico-psicológica a partir de la pandemia, con el trabajo a distancia y el trabajo presencial, que ese es otro tema, porque lo hablaremos en otro momento, pero también se incorpora otros tipos de violencias que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, el mobbing es una forma de violencia laboral, es un tipo de violencia laboral, después están las otras, más allá que todas, las tres, están imbricadas. Puede haber acoso sexual que tiene agresión física y que también es psicológico, obviamente, por eso que en la vida real está más mezclada que cuando uno hace esta tipología para estudiar el fenómeno, ¿no? Ese es un tema que hay que tener en cuenta. Los motivos que desencadenan la violencia laboral, fundamentalmente, algunos, digamos, ¿no? El accidente laboral, fundamentalmente cuando se va del lugar de trabajo y vuelve, muchas veces vuelve antes, por lo tanto la enfermedad también es un detonante de un proceso de violencia laboral. El embarazo para las mujeres, ¿por qué? Porque a la mujer embarazada no se la puede echar ahora. Es un delito echar a una mujer, no lo contempla la ley de contrato de trabajo, por lo tanto es un delito echar a una mujer embarazada, pero sí comienza un proceso de violencia laboral para que se vaya ella misma, porque le hacen la vida tan imposible en el lugar de trabajo, se tiene que ir del área, en aquellos lugares públicos, digamos, donde hay planta permanente, o se tiene que ir del trabajo directamente porque no soporta la situación que está viviendo. La estrategia organizacional que vimos anteriormente, el reclamo laboral es uno de los desencadenantes, cuando uno reclama determinadas cosas, no solamente el salario, sino cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con equipos de protección, con equipos para los teletrabajadores. Bueno, ahí comienza también un proceso de violencia laboral en la organización, y después los motivos personales, que son características más personales, de competencias, de cómo se lleva adelante la relación, cómo se construye la relación, los caracteres y todo ese tipo de cosas. Chicho, Acá vemos el tema, sí. Te interrumpo un segundo, pero solamente porque me parecía clave. Con esto, cuando traías, por ejemplo, el tema de los embarazos, a nosotros nos pasó a encontrar muchos casos donde se da el vaciamiento de tareas, ¿no? Cuando vuelve la mujer después de su licencia, es decir, eso lo encontramos bastante repetido, y se encuentra que o no tiene lugar, o lo que estaba haciendo lo está haciendo otra persona, y no le asignan tareas. Y la otra, si no, la contrapuesta es que durante la licencia hay como podríamos decir una especie de hostigamiento, ¿no? Donde continuamente se le pregunta cosas del trabajo en una situación donde no debería contactársele, pero de manera así,
como Totalmente. más de acoso. No es que te llamo una vez, sino te llamo todos los días y te pregunto 10 cosas y te pido que te conectes. Sí, totalmente. Eso mismo es lo que nosotros recibimos, cuando cuando el desencadenante es el embarazo, recibimos justamente todo lo que comentaba Georgina, que es lo práctico, lo que sucede en el sitio, digamos, cuando una trabajadora va a denunciar este tipo de violencia. Así que es muy gráfico el aporte tuyo. Bueno, el círculo del móvil. ¿Por qué es importante ver el círculo del móvil? O por lo menos yo entiendo que es importante. Porque en realidad uno acá puede ver cómo funciona y cómo se reproduce y cómo se consolida un proceso de violencia laboral. ¿Por qué? Porque hay un escenario y hay actores dentro de ese escenario en la violencia laboral. Obviamente en el círculo central está la víctima, ahí sola, aislada, o el grupo, digamos, de trabajadores y trabajadoras. El círculo concéntrico inmediato están los acosadores y los cómplices, porque siempre el acosador y la acosadora tienen cómplices para poder dar sustento a lo que va a llevar adelante con una víctima determinada. Están los testigos que difunden rumores pero no se comprometen, sino que lo único que hacen es difundir rumores, y ustedes saben de que cuando se difunden rumores, lo único que genera es un disciplinamiento a partir del miedo. Porque si yo le digo a una persona, mirá lo que le hicieron a fulana, porque dijo o hizo determinada cosa, el resto no va a hacer ni va a decir lo que dijo fulana para que no sufra la misma situación. O sea que funciona como un disciplinador, digamos, cuando se difunden rumores sin comprometerse. Después están los testigos, que sí se solidarizan con la víctima, pero no pueden hacer nada o no hacen nada por miedo. Y el miedo acá vuelve a aparecer el miedo en el tema de la violencia laboral. Por eso que es necesario, cuando uno ve a este actor, que es donde puede tirar de la punta del ovillo, es necesario construir ámbitos colectivos donde se empieza a perder el miedo en el abordaje sobre el tema de la violencia laboral. ¿Y cuál es el primer abordaje cuando uno ve el círculo del móvil? ¿Cuál es la primera estrategia que se nos ocurre? Lo primero que tenemos que hacer es que la víctima no quede aislada. Tenemos que solidarizarnos con la víctima. Si el proceso del móvil es aislar, nosotros tenemos que colectivizar el problema. Tenemos que estar juntos con la víctima, tenemos que construir ámbitos donde la víctima se sienta contenida. Por lo tanto, es importante el tema de este actor. Y después están las organizaciones, que en su organización laboral, en el contenido productivo de esa organización, existen cuestiones naturalizadas que favorecen la aparición de violencia laboral. Por lo tanto, hay que estar atento también a indicadores. Después rápidamente algunas cosas. No voy a pasar datos hoy para no hacerlo tan largo, pero bueno, nosotros contamos con datos de todo esto que estamos hablando. El sentido de la violencia se da de tres maneras: vertical descendente, desde los jefes, de los mandos medios hacia abajo, hacia los trabajadores y las trabajadoras. Se puede dar a la inversa, vertical ascendente, desde los empleados hacia los jefes, y también de forma par. Por lo general, par son los compañeros, ¿no? Entre compañeros y compañeras que se dan violencia. Porque tiene que ver con esto que decía anteriormente, el poder circula en la organización. El poder se ejerce a partir de las relaciones que se van construyendo. Por lo tanto, puede estar abajo, arriba, o puede estar al costado. Los cargos no te dan poder. Los cargos lo que te dan, sí, es autoridad, pero a veces no te da el poder. La mayoría de las veces, de todas maneras, los datos, y cuando quieran los pueden revisar, los datos mayoritariamente nos dicen de que la violencia laboral, por lo menos en el AMBA y en el tercer sector de la economía, es de arriba hacia abajo, ¿no? Pero existen las tres posibilidades. ¿Cuáles son las consecuencias en el trabajador? Consecuencias físicas, que es lo que hablamos anteriormente, desde el punto de vista de la salud física, de lo médico. Consecuencias psíquicas, psicológicas, psiquiátricas, porque a veces hay que ir a un profesional para ese tipo de cosas, y consecuencias sociales, porque a partir del tema del problema psicofísico que uno tiene, no está en condiciones tampoco de abordar todas las construcciones sociales en las cuales ha participado. Los vecinos, los amigos, la familia, incluso, está en una situación de vulnerabilidad que le impide, y a veces también funciona como un autoaislamiento el tema de lo que ocurre con la violencia laboral. Por eso es necesario hacer colectivo eso que parece individual. Las situaciones que no implican violencia laboral, rápidamente, para tener en cuenta, y cuando digo que no implican violencia laboral, porque no son violencia laboral, pero sí pueden convertirse en un desencadenante de violencia laboral,
son los conflictos laborales, todos. Hay conflictos salariales, conflictos de qué manera se trabaja, organizacionales, de protección, de infraestructura laboral. Bueno, puede haber conflictos entre personas, de caracteres también, que puede ser que no sean violencia laboral, porque son conflictos que se solucionan de otra manera. Hay conflictos gremiales, sindicales, digamos, dentro del mundo laboral. Pero sí, lo que puede pasar es que cuando uno pone en evidencia el conflicto que existe o lo que estás pidiendo en ese momento, puede desencadenar un proceso de violencia laboral. Las exigencias organizacionales, siempre y cuando estén de acuerdo a lo que está tratado en el convenio colectivo de trabajo o que está acordado entre todos los actores del mundo del trabajo, no son una violencia laboral. Hay oficios o actividades que en determinado momento del año tienen más exigencia laboral que en otros momentos, o sea, eso también no es. Ahora, si hay exigencias que van más allá de lo acordado, que tienen que ver con una orientación hacia uno o hacia un grupo de trabajadores, y sí, eso es violencia laboral, porque está exigiendo cosas a una determinada trabajadora, sabiendo que el resto también tiene que ser partícipe de eso. Pero bueno, ahí puede darse esa situación. El estrés y el burnout, que son problemas que tienen que ver con el cansancio, el agotamiento mental, tampoco son como una expresión de la violencia laboral, porque puede darse por la presión laboral, la autopresión que tiene uno al cumplir determinados objetivos laborales, se puede dar esta situación. Pero la gran diferencia entre el estrés y el burnout con la violencia laboral es que el estrés y el burnout uno puede solucionarlo con 15 días de vacaciones. La violencia laboral, las heridas que quedan en la violencia laboral, y eso somos testigos en la oficina, y Patricia mucho más, porque viene trabajando hace muchos años este tema, y tiene casos, digamos, para poder expresar, no se solucionan. Las heridas no cierran tan fácilmente y duran algunas toda la vida. Por eso que es muy importante tener en cuenta la prevención de la violencia laboral. Las consecuencias de la una interrupción breve, pero en relación a esto también, que por ahí nos pasa, ¿no? Cuando nosotros vemos esto del estrés y el burnout, ¿qué tanto sumaría por ahí no ponerla como que no es violencia, sino que podría llegar a ser un síntoma, ¿no? Porque también tenés esta situación. Es decir, entiendo esta diferencia que hacen ustedes sobre cómo, es decir, ante una situación, como decís, si en 15 días se resuelve es porque no es producto de la violencia, tiene que ver con una autoexigencia, pero en muchos casos también podría llegar a ser que sea el síntoma de que algo está pasando, ¿no? Sí, sí. Sí, obviamente que también puede ser una manifestación de la violencia laboral, el estrés, porque es un agotamiento de las condiciones que está llevando adelante el trabajo. De todas maneras, en ese tema hay que tener cuidado porque muchas veces los profesionales, cuando hay un caso de violencia laboral, los profesionales de la salud mental, digo, ¿no? Lo primero que ponen es que es estrés. Y no hay que poner eso, porque en realidad si vos pones que es estrés sin saber de dónde viene y por qué es el estrés, es como si nada, es como la nada misma. Entonces está estresado, dale una semana y ya está. Pero en realidad esconde o invisibiliza lo que realmente pasó con eso, que es el tema de que hay un proceso de violencia laboral que estresó a un trabajador o a una trabajadora. Por eso hay que tener muy en cuenta esas diferencias que son muy sutiles, pero hay que tenerlas en cuenta porque a la hora de denunciar, de abordar, de solucionar el tema de la violencia son muy importantes, ¿no? Bueno, las consecuencias de la organización laboral, digo, ¿no? Crea malestar entre los trabajadores, por lo tanto eso disminuye la productividad, por eso es lo que decía Patricia, de que todavía hay sectores que no entienden bien por qué abordar la violencia laboral, fundamentalmente de los dueños de grandes empresas, pero tienen que tener en cuenta que cuando hay malestar entre los trabajadores, lo que disminuye es la productividad, se desaprovechan las capacidades que cada uno de nosotros tenemos, o que hemos construido, cada trabajador o cada trabajadora. Se puede llegar a dar un desprestigio social de la empresa a partir de muchos casos o no solución de los problemas de violencia laboral, y hay pérdidas económicas, que eso es lo fundamental que hay que tener en cuenta. O sea que una organización laboral lo que tiene que hacer es que no haya violencia laboral, porque pierde plata directamente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta como consecuencia de la organización. ¿A qué deben prestar atención las organizaciones? Lo primero que tienen que prestar atención es que las principales causas, como decíamos anteriormente, de los casos de violencia laboral se encuentran en el contenido mismo de la organización productiva, en el proceso mismo productivo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en ese sentido? Hay que tomar en cuenta lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa, qué es lo que hay que solucionar, y a partir de ahora prestar atención a cuáles son las cosas que son necesarias cambiar en la organización para que no se reproduzcan y se consoliden casos de violencia laboral en esa organización. Consecuencias en la sociedad de la violencia laboral: consolida la discriminación,
una cosa que está como naturalizada, consolidada en nuestra sociedad. Se descree las instituciones si no somos capaces de solucionar, tanto de las laborales como del Estado, como de la sociedad civil, se descree porque no podemos llevar adelante una solución sobre el tema. Hay una idea que se construye en todas las trabajadoras y los trabajadores que el trabajo, en vez de ser todo lo que vimos al principio, se convierte en un castigo. Entonces es un castigo ir a trabajar. Y se ratifica la ley del más fuerte, o sea, a partir de la efectividad de las prácticas abusivas, lo único que hace es consolidar en esa organización la ley del más fuerte. O sea, el que tiene más poder es el que mejor la va a pasar y los otros seremos todos víctimas de lo que está ocurriendo. Y ahora va a empezar, a partir de estas cuestiones que hemos trabajado, la directora va a hablar sobre algo muy importante que es el tema del convenio 190, ¿no? Dale, en esta transición aprovecho y les leo un par de comentarios que surgieron en el chat. En un momento cuando estamos hablando del impacto, ¿no? Que vos estabas mostrando el impacto o en qué características o ejes afecta a la persona, como en lo económico, lo social. Ahí Caro Garófalo comentó esto de que suele pasar que cuando el varón se queda sin trabajo se juega mucho más esa identidad que como en relación a su masculinidad, ¿no? Y que lo que por ahí le sucede a las mujeres. Después cuando estabas mostrando los escenarios, ¿no? De cómo todos los actores y los sujetos que participan, como la víctima, la persona, el agresor, la agresora, los testigos. Pamela comentaba, el escenario de la violencia no se reproduciría sin la existencia de cómplices y la cultura de la no denuncia, ¿no? Esto de que está mal visto denunciar, o a veces que no se sabe a quién recurrir, que garantiza esta impunidad. Ahí solamente un dato que después les paso en una encuesta que acabamos de hacer con la gente de Boomerang, en la base digamos, de personas buscando trabajo, el 80% dijo que si le pasó la situación no denunció, lo cual es altísimo. Y después Mónica comentó, cuando vos estabas hablando del impacto en la persona, en la sociedad y qué sé yo, que ella, bueno, que coincidía con lo que estabas mostrando y que muchas veces termina afectada quien denuncia más que quien ejerce la violencia. Y ahora sí, Pato. Bueno, todo esto es un proceso, el convenio 190 es el proceso del trabajo conjunto de las organizaciones sindicales, empleadores y la sociedad misma, no solo en Argentina, sino a nivel global, que empieza a entender que la violencia, y fundamentalmente la violencia laboral, se convierte en una especie de pandemia, ahora que hablamos tanto de pandemia, ¿no? Que esto termina afectando a todos, como bien explicaba mi compañero, a la organización, al trabajador y a la salud. Pero lo que fundamentalmente se rescata en el marco internacional es algo que nunca se vio, que es la defensa al derecho a la dignidad. Es el primer convenio internacional que habla de la defensa de los derechos humanos porque entiende el trabajo dentro de que la violación, cuando hay violencia, lo que se produce fundamentalmente es un ataque a la dignidad y al derecho humano a trabajar, como otros derechos, ¿no? A vivir en un ambiente libre de violencia, que afecta fundamentalmente a los varones y a las mujeres, pero que nos afecta diferente. Por eso este convenio tiene la mirada de género. Cuando se habla del convenio 190, se habla de la perspectiva de género. Pero muy bien, como aclaraba la compañera, yo he visto durante todos estos años muchos varones en donde una sociedad patriarcal le enseña que él tiene que ser el único sostén del hogar, cuando ve el miedo de perder el trabajo termina también destruyéndose su salud psicofísica. O sea que es una vulneración a los derechos humanos, laborales específicos, y esto lo entiende por primera vez un convenio internacional. O sea que esto ha sido un avance significativo. Durante muchos años todos los países hemos tratado de definir o entender qué era la violencia. Nosotros siempre hablamos de una conceptualización. Decimos que la violencia es el abuso de poder con la finalidad concreta de someter o excluir a un trabajador. El convenio 190, por primera vez, se adopta una definición que es esta, ¿no? Como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, amenazas tales de comportamientos y prácticas, ya sean, esto es una cosa muy importante, que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, y que tengan como finalidad que causen o sean susceptibles de causar daño físico, psicológico, sexual, económico, e incluye la violencia y el acoso en razón de trabajo.
de género. Esta definición es bastante amplia de lo que siempre se entendía. ¿Por qué? Porque muchos países entendían que la violencia era solamente la agresión física y que todo lo que tenía que ver con el acoso sexual o el acoso psicológico corrían por otra legislación. Por esto unifica el concepto y dice que cualquier país puede elegir la forma conjunta, es decir, de entender la violencia y el acoso juntos o separadamente, y que esto lo va a tener que decidir cada país cuando ratifique el convenio 190. ¿Vamos por la otra? Bueno, lo importante del convenio es que en nuestro país, por ejemplo, habíamos tenido muchas legislaciones que se ocupaban del tema, ¿no? Pero en general eran legislaciones que abarcaban solamente el ámbito público o la ley de contrato de trabajo que establecía ciertos sectores del ámbito privado. Lo importante es que esta ley ya habla directamente de ámbito público y privado, pero también incluye otros sectores que no estaban antes considerados, o teníamos que buscar algún recoveco para poder tratar el tema de la violencia laboral, fundamentalmente porque incorpora los sectores de la economía formal e informal, las urbanas y rurales. Y esto es muy importante, porque explica la particularidad que tiene la violencia en cada uno de los lugares. Por eso es muy difícil definirla, porque no es lo mismo la violencia que se sufre en las áreas urbanas, por ejemplo, que en las áreas rurales, ¿no? Donde hay menos conectividad, donde hay menos posibilidad de acceder a ciertos derechos que implica la posibilidad de la denuncia. Incorpora el sector formal e informal de la economía. En cuanto a qué trabajadores protege, a todos. Y esto fue un avance tremendo, porque dice que habla no solamente de los trabajadores asalariados, según cualquier definición, las personas que trabajan en cualquier situación contractual, esto se ha dado mucho en el Estado, vieron que hay algunos que entran por alguna especie de convenios o con facultades, por ejemplo, las personas en formación, incluidos los pasantes y aprendices, los trabajadores y trabajadoras despedidas, esto es muy importante porque se empieza a ver que se han ido de su trabajo por situaciones de violencia, los voluntarios, y acá un poco lo que vos planteabas un poquito hoy, Georgina, que son las personas que buscan empleo y postulantes al empleo. Sabemos que el factor de la discriminación en la búsqueda del empleo es un hecho muy significativo. Fundamentalmente también en el caso de las mujeres, ¿no? Por esto que hoy hablábamos de la maternidad, que nos vamos a ausentar del trabajo, sin entender que hay un proceso en todo el tema de violencia de naturalización, en las cuales se nos asignan ciertas funciones a las mujeres y a los varones, especialmente en las tareas de cuidado. Entonces, en la búsqueda del empleo, los postulantes del empleo y los individuos, y esto es importante, que ejercen la autoridad o las responsabilidades de los empleadores. O sea, que entiende y engloba en el concepto de trabajador tanto a los trabajadores en cualquiera de sus formas, sino también a aquellos que tienen alguna función jerárquica. Vamos a la otra. Una de las discusiones más grandes, yo tuve la suerte de participar en el fuimos elegidos como buenas prácticas, y el primer documento que se escribió en el año 2015-2016 era ver dónde se producía la violencia, ¿no? Que tenía que ser enmascarada solamente en el lugar de trabajo, se hablaba, es decir, donde ejerce la actividad o la tarea. Lo que tiene de maravilloso este convenio, que habla de todos los lugares donde el trabajador ejerce sus funciones. Fíjense que ya se habla de mundo del trabajo, por eso habla del lugar de trabajo, de los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo, lugares donde se paga al trabajador o donde éste toma su descanso, se come. Hemos visto durante todos estos años muchas veces que la violencia no se termina, o el acoso no se termina en el lugar de trabajo, sino que es una conducta repetida y sostenida en el tiempo, y se da en todos los lugares, en instalaciones sanitarias de aseo y vestuarios. También hemos recibido durante muchos años muchos temas de acoso, chantaje sexual, en el caso de las mujeres cuando están en sus lugares de vestuario, de aseo, en los desplazamientos, viajes o eventos o actividades sociales o de formación relacionadas con el trabajo,
impresionante. Esto es como la ley de riesgo, ¿no? En todo el desplazamiento, cuando estoy yendo al trabajo, cuando estoy saliendo del trabajo, en el trayecto del trabajo, en las comunicaciones relacionadas con el trabajo. También un tema que se vio muy novedoso, porque en ese momento todavía no estaba la pandemia. Ahora con la pandemia el teletrabajo se ha convertido en una de las peores formas, que tiene que ver con el ciberacoso, el alojamiento proporcionado por el empleador, y la última no la estoy viendo, que dice, Chicho, ayúdame, bueno. Trayectos Ahí, entre dice que domicilio y el lugar. el trayecto en itinere. Ah, lo que decía hoy al principio, que me parece muy importante, en el trayecto in itinere. Esto es también tomado de todos los estudios que se ha presentado en OIT, cuando se hace el documento, en donde los trabajadores, son todos tomados lo que mencionaban los trabajadores cuando le producía la violencia, y lo que ellos sentían que era muy difícil de comprobar, porque decían, ¿cómo voy a comprobar que me acosa mientras voy en el colectivo? Porque se decía que en ese caso no era responsable el empleador. O sea que les está dando mucha importancia a lo que tiene que ver con el significado de las violencias en los lugares, para posibilitar y entender el proceso del acoso, fundamentalmente. Vamos a la otra. Algo muy novedoso que se discutió, y que miren qué importante que fue, que se incluyó en el tema de discusión entre el sector empleador, trabajador y el Estado, el tema de la violencia doméstica. Es decir, qué impacto tenía la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Esto fue, la verdad, que una conquista del sector sindical, que era la que mayor lo ponía, porque trataban de explicar cómo la violencia doméstica tiene un impacto en el mundo del trabajo, fundamentalmente con esto que yo les decía hoy, de sostener el derecho humano de la persona, que somos una integridad, y cómo esa violencia impacta en el mundo del trabajo, fundamentalmente en el caso de las mujeres, porque muchas veces cuando hay situaciones de violencia doméstica, la mujer se tiene que ausentar del trabajo, y en este caso termina perdiendo muchas veces las licencias, temas de salud, afecta a sus hijos, porque si se toma una licencia muy larga para hacer el trámite, en general la violencia doméstica impacta la salud psicofísica, entonces las licencias son psiquiátricas, y esto es un motivo muchas veces para no permitirle el contacto con los hijos, y para poder sacarles muchas veces el tema de la responsabilidad familiar. Por eso estas normas, el convenio 190 lo que hace fundamentalmente es reconocer el impacto que tiene en el mundo del trabajo. También porque a veces en muchas organizaciones, tanto la pareja conviven, o el acosador y la acosadora en el mismo lugar de trabajo, reconocer que tiene una implicancia fuerte en el mundo del trabajo, y le pide el convenio 190 que se tomen medidas razonables y factibles para mitigar el impacto. ¿Qué sería? Lo que nos explica las recomendaciones. Las recomendaciones nos dan una idea de qué podemos hacer ante esta situación. Por ejemplo, trabajar en las licencias para las víctimas, tratar de darle un horario flexible para que pueda hacer la denuncia, y esto es muy importante, la protección temporal contra el despido. Es decir, que durante la etapa en que está realizando este procedimiento, la trabajadora no sea despedida de su lugar de trabajo. Incluir a la violencia doméstica como una evaluación de riesgo es un hecho muy importante. Ha habido muchísima discusión, por eso el convenio avanza tanto en las cuestiones intra-trabajo, porque esta cuestión de la violencia doméstica se empezó a ver como una preocupación, de que tienen que tomarse todas las violencias en el mundo del trabajo, no solo la violencia que se produce por el grupo de trabajo, todas las violencias que llegan al mundo del trabajo, y no ser indiferente para poder construir una organización que pueda ejercer todas sus funciones y que el trabajador se encuentre en plenitud para hacerlo. Esto nos trae muchísimos compromisos como Estado, fundamentalmente, porque va a ser un tema que se ha discutido mucho en los convenios. Ahí está, mira, justo la pregunta, y ahora va con la pregunta de la compañera. Mucho en los convenios colectivos de trabajo. También en el caso de embarazo, y toma un poco la pregunta que estaba haciendo la compañera en el chat, vamos a tener que trabajar mucho con el tema de las licencias parentales
y el tema fundamentalmente de la responsabilidad del cuidado. Por eso el convenio 190 tiene tanta importancia, porque la impronta es el desafío que nos otorga frente a todas las otras cuestiones que están invisibilizadas en el mundo del trabajo, y que en este momento nos enfrentan a tomar algunas de las cuestiones más importantes, que es la defensa de la dignidad del trabajo a través de los convenios colectivos, perdón, de la modificación de ciertas legislaciones y la regulación de normas colectivas de trabajo para que esto pueda ser aplicado. ¿Vamos a la otra? Dios. Bueno, esto es muy importante, porque para que el convenio colectivo de trabajo sea de cumplimiento efectivo y que se pueda hacer, más allá de una norma, la organización se debe trabajar hacia adentro también. Fundamentalmente viendo las condiciones y las modalidades de trabajo y organizando el trabajo. ¿Qué impacto tienen las acciones de los terceros frente al trabajo? Porque esto es responsabilidad que queda clara a través de todas las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la responsabilidad por mantener el buen ambiente de trabajo y el clima. Entender que la discriminación y el abuso de poder solamente van a terminar perjudicando no solo la organización, sino la vida de los trabajadores. Por eso es importante construir una política dentro de cada organización que prohíba los hechos de discriminación y de abuso de poder. ¿De qué manera? Por ejemplo, una de ellas sería manuales de buenas prácticas, y algunas guías o protocolos que se puedan hacer dentro de la organización del trabajo para saber que en esa organización no están permitidas ciertas conductas. Es importante que también se definan las tareas o las funciones de los que cada uno realiza, porque la violencia lo que tiende a hacer es confundir a la persona y no saber qué está realizando, si lo está realizando bien, darles ideas confusas, y ahí se empieza a formar el círculo de la violencia para que ese trabajador sea sacado de la organización. La gestión inadecuada de conflictos, es decir, permitir que haya espacios dentro de la organización que permitan ir a plantear el conflicto, que sea un lugar de escucha y que sea un lugar de atentos, pero no solo de escucha, sino también de resolución. Esto acomoda toda la organización y a toda la pirámide de trabajo, diciendo que cómo se va a organizar ante una situación de conflicto, a quién tienen que recurrir, qué le va a hacer la persona que los va a escuchar y qué medidas se van a tener que tomar. Terminar con los liderazgos autoritarios, esto es de que se naturaliza el ejercicio y se cree que el ejercicio de la autoridad se da a través de ciertos gritos o a ciertos tipos de personalidades que terminan deteriorando la relación del trabajo, y también aquellas que son paternalistas, que tienden a cubrir a unos y a otros no, sino que tenga que ser un liderazgo que entienda la función del trabajo, que se entienda lo que se tiene que hacer, pero fundamentalmente un liderazgo creado en base al diálogo. La única forma de construir espacios sin violencias es volver a construir espacios de comunicación. Uno de los factores que se corta cuando hay violencia laboral es el factor de la comunicación. Muchos trabajadores que nos han venido a ver durante estos años han dicho, de repente la comunicación se cortó, no sé a quién recurrir, no sé a dónde ir. Me parece que abrir estos canales adecuados de comunicación facilitan comenzar a hablar del tema, sacarlo de la superficie y empezar a pensar qué puede hacer esa organización para que sea una organización más sana. Un poco lo que decías vos hoy, Georgina, tomar qué indicadores, qué es lo que está pasando, por qué hay ausentismo, cuáles son los lugares donde los trabajadores mayormente se enferman, qué pasa con aquellos que comienzan a irse del lugar del trabajo. Me parece que son indicadores a tener en cuenta si uno quiere tener una organización de trabajo saludable. Y fundamentalmente, tener en cuenta la precarización del laboral y entender cómo es el contexto socioeconómico de esa organización y empezar a pensar ahora qué pasó a través de la pandemia, cómo estos hechos en muchas organizaciones se acrecentaron a través de la pandemia y fundamentalmente lo que nos pasó en el trabajo en el contexto de pandemia. A las mujeres me parece que
que es un hecho que hay que tomar y hay que considerar. Las mujeres en la etapa de pandemia hemos sufrido, más allá de las violencias que hemos sufrido todos en el sector formal, informal, hemos sido las más perjudicadas, porque estamos fundamentalmente, en el caso de las mujeres, asumiendo muchísimas más tareas de las que nos corresponden, el doble, el triple de trabajo, el techo de cristal se vio mucho más ampliado en el trabajo formal, pero también en el trabajo informal, y también, perdón, nos hemos tenido que acomodar a nuevas tecnologías sin la capacitación suficiente para hacerlo. Me parece que esto también es un hecho que las organizaciones van a tener que tener en cuenta, porque esto causa una desventaja de algunos trabajadores sobre otros. Me parece que... Patricia, perdón, sí. Te interrumpo un segundo porque hay dos comentarios bastante interesantes que me gustaría compartírtelos para ver, como para seguir reflexionando, ¿no? Por un lado, Janina dice, pero justo ella te iba escuchando y iba haciendo preguntas, así que son varias preguntas juntas, pero dice, ¿de qué manera podemos regularizar el trabajo que deben realizar las mujeres embarazadas en periodo de lactancia, entendiendo que sería por lo menos de un año, para no sentir que están en un puesto vacío en esos periodos? Esto en particular, ella lo cuenta porque dice que son mujeres que trabajan en plantas de refinería, ¿no? Entonces ahí se les complica, bueno, ¿cómo se ejecuta? Dice, Mirá, por otro lado... dale, perdón, contestale. Para no olvidarme. Primero, que me parece que cuando empecé a trabajar el tema de violencia, lo que trabajábamos era sobre un proceso cultural y naturalizado. Me parece que este también es uno de los peores contextos de naturalización, en donde hay que trabajar muy fuertemente con las responsabilidades compartidas, porque siempre si no estamos en una situación de desventaja. Pero para esto también hay que legislar, ¿no? Como que las licencias comiencen a ser realmente compartidas, no sea un acompañamiento del varón, sino que también se pueda dividir esto. Esto nos va a poner en un plano más de igualdad. Por eso lo que hay que trabajar fundamentalmente es cómo alcanzar la igualdad real. Y la igualdad real, más allá de todo un proceso cultural, de explicar, es también un espacio donde en los lugares de trabajo se tienen que crear lugares donde los varones también puedan asistir con sus hijos, en sus guarderías o sus lugares para estar, pero también una legislación que proteja a la mujer en esta situación. Me parece que hay que desandar un proceso que va a llevar un tiempo, pero que estamos encaminadas y creo que es el momento como para hacerlo. Me parece que hay que avanzar mucho en estas cuestiones. Te sigo leyendo el comentario, dice, por otro lado, nuestra secretaría ya hemos creado una nomenclatura y un sistema de escucha y estadísticas internas para poder armar campañas en función a las necesidades de los sectores frente a la violencia laboral. Dice, pero no podemos encontrar un modelo para poder generar una derivación, atención primaria y prevención de los victimarios, ¿no? Te pregunta si hay herramientas para poder utilizar un precedente, una empresa que haga prevención en función a terapia de grupos. Acá, dale. No, que nosotros sepan que la Oficina de Violencia Laboral ha trabajado muchísimo con el tema de protocolos y atención con las organizaciones empleadoras, y no solamente en el armado de un protocolo, sino en el entendimiento de cómo trabajar el tema de la escucha. Nosotros sí tenemos todo un procedimiento que tiende a no volver a victimizar a la víctima, porque lo que pasa es que muchas veces también en las empresas se da en espacios en donde da mucho miedo hacer la denuncia, fundamentalmente porque se establecen recursos humanos, donde es muy preocupante. Trabajar en protocolos, trabajar en procedimientos de confidencialidad y de asistencia integral a la víctima es un tema muy importante. Y también contamos con un observatorio que hoy yo lo admiro mucho a mi compañero porque él fue el creador de ese observatorio de violencia laboral, que nos dan indicios de estas cuestiones que vos estás marcando y donde es necesario comenzar a trabajar. Perfecto. Igual, también contestándole a Janina, entender que quizás la clave está en el tema de empezar a concientizar sobre qué es violencia, pensando en los públicos, ¿no? Para prevenirla, y en esto que vos traías de los liderazgos autoritarios. Es decir, más que hablar de liderazgos autoritarios, ¿cómo hablamos de nuevos liderazgos? ¿Cómo hablamos de liderazgos inclusivos? ¿Qué características tienen? Para empezar a crear también una nueva semántica.
Te leo un comentario de Pamela que dice: en la administración pública la cantidad de contratados supera el personal de planta ampliamente, las contrataciones llamadas locaciones de obra dependen de certificaciones mensuales que firman jefes directos sin supervisión de nadie más para el cobro de sus salarios. Nadie supervisa esa relación de poder que aprovecha la precariedad y el miedo de los empleados para ejercer abusos y violencias. Además tienen la autoridad para imponer días de licencia discrecionalmente o negar derechos. Sí, por eso me parece que es importante el convenio 190, que incluye a todos estos trabajadores para poder hacer el reclamo correspondiente, porque también quedaban sin protección legal ante estas situaciones, ¿no? Comparto. Esta pregunta creo que un poquito la contestamos, que se puede hacer con los liderazgos autoritarios de las mujeres para con otras mujeres. Ahí yo me parece que ahí te voy a comentar algo que me parece importante, que nosotras también tenemos que desconstruir una construcción patriarcal del ejercicio de la autoridad. Durante todos estos años, cuando nosotros venían a consultarnos, les preguntábamos siempre si tenían jefas o jefes varones, y en realidad más o menos era que un 70% eran jefes varones y un 30% mujeres. Después eso fue mejorando con los años, ahora tenemos más participación, un 60, un 40%, pero cuando le preguntamos, en el caso de ser jefa mujer, ¿a quién acosa más? Acosa casi en un 80% más a las mujeres que a los varones. Y el varón un 60% más a las mujeres que un 40% más a los hombres. O sea, que en toda nuestra vida laboral, si tenemos jefes varones o jefas mujeres, somos más proclives a sufrir la violencia. Pero el ejercicio del poder lo hacemos en base a una posición de patriarcado que nos enseñan que el poder se tiene que ejercer de determinada manera. Y somos mucho más violentas con nuestras compañeras. Por eso yo siempre lo cuento cuando doy charlas, porque también creo que esto del movimiento feminista y todas las reivindicaciones que estamos llevando adelante es también para mirarnos y para poder empezar a tomar lo mejor que tenemos nosotras, que también los varones, pero en el caso de las mujeres es la empatía y saber la dificultad que tenemos las mujeres muchas veces para acceder a puestos de poder. Entonces me parece que eso es un desafío también que debemos darnos como sociedad y discutir a futuro sobre el tema de la violencia y el ejercicio del poder. Dale, perfecto. Ahí, nada, después piden el link al observatorio, que entiendo que más que el link tienen algunos informes, así que si quieren nos pueden compartir, después cuando nosotros enviamos toda la información, les podemos enviar esos documentos. Y el procedimiento pedían también que se lo podemos alcanzar. Dale, perfecto, sí, y el procedimiento, toda la información ahí que tengan, envíennosla, que se las compartimos. Hay otro comentario más, pero estamos sobre la hora, yo después eso se los voy a compartir por mail también. Así que antes de cerrar, o quiero que dejarte, Patricia, que hagas como el cierre, ¿no? Sí. Bueno, primero quiero agradecerles a todos y a todas la posibilidad que nos dan de compartir con un tema tan doloroso que tiene que ver con la salud y la vida de los trabajadores. Simplemente siempre cuento mi primer caso, que me parece que es como para reflexionar. En el año 2004, 2005 todavía no teníamos violencia de atención de caso, pero sí lo que hacíamos es tratar de difundir esta problemática. En ese momento llegó al Ministerio de Trabajo una mujer que se llama Laura, y doy el nombre y apellido Laura Moedo porque ustedes lo pueden verificar, porque tiene todos los fallos judiciales. Vino a vernos trabajar en una de las empresas más exitosas del país. En ese momento vino a vernos y sufría crisis de pánico, de angustia, depresión, no podía salir de su casa, y nos cuenta lo que le sucede. Le dijimos que haga todas las acciones judiciales correspondientes para lograr una indemnización. Laura lo hizo en las 3 instancias. La verdad que logró recuperar su daño moral. A los 10 años, nosotros hicimos, de la oficina, le invitamos a Laura y le quisimos hacer una nota. Y nos dijo 2 cosas que para nosotros como equipo de trabajo nos marcaron y creo que va a ser importante para ustedes. La primera que nos dijo es que uno es víctima porque no sabe, porque ella había naturalizado un proceso. ¿No? Uno es víctima porque no sabe que está siendo víctima de violencia laboral. Y la segunda pregunta que yo le hice, le dije, bueno, Laura, qué bueno, lograste tu reparación, ¿cómo estás ahora?
y me dijo, ¿sabes qué? Nunca más pude volver a enfrentar una entrevista de trabajo. Y yo me quedé muy sorprendida, porque si bien habíamos hecho todo lo correcto, que era poder denunciar, tener un proceso justo, el daño interno que le había producido a esa trabajadora era irrecuperable. Por eso hoy bien explicaba mi compañero la diferencia que hay entre un estrés y el tema de la violencia. Y por eso es importante estas jornadas y esta reflexión, porque más de palabras tienen que ver con la vida, la dignidad y la salud de todos, porque no hay sociedad justa y no hay forma de salir de la violencia si no hay una reconstrucción colectiva y de todos y de todas para que esto no suceda nunca más. Así que eso quería compartir con ustedes, decirles que cuenten con el Ministerio de Trabajo, tenemos un ministerio abierto a puertas para recibirlos, para escucharlos, para sacarnos dudas, que tenemos nuestro material, pero que todos los días estaremos, ahora en época de pandemia no podemos, pero sí recibiendo correos y atendiendo porque sabemos que lo que está en juego es mucho más que ir a trabajar, sino que tiene que ver con la dignidad. Así que los abrazo muy, muy, muy fuerte a todos y ojalá que sirva, y les dejamos nuestro mail que es violencialaboral@trabajo.gov.ar, ahí pueden escribirnos y cualquier cosa que necesiten vamos a estar con ustedes. Así que muchísimas gracias a todos. No, un placer, la verdad, que escucharlos a los dos y tener este acercamiento, porque son los que están día a día con este tema, y aparte que vienen hace años haciéndolos, así que mil gracias por aceptar esta invitación. Seguramente el año que viene organizaremos otros espacios para ir como andando más en el tema, porque se viene un año con muchos cambios. Toda la información que dijimos la vamos a enviar, así que entre hoy y mañana, para que nos den un tiempo, seguramente les llegará el mail con la información del ministerio, con todo lo que estuvo contando Patricia y Chicho, y bueno, y obviamente el canal abierto para seguir andando. Así que bueno, mil gracias por todo, y bueno, que tengan buen día, y hoy es el Día de los Derechos Humanos, así que, Sí. Justo. es decir, como que nos quedó justito, ¿no? El trabajo decente como un derecho humano, que es algo que trae también el convenio de la OIT, y sí, bueno, sí, también Nieves. Día para celebrar. Muchas gracias. Gracias a todas. Muchas gracias, gracias por la escucha. Gracias a todos y todas. Ay, no les compartí, esperen, el dibujo hay un de dibujo, Tami, eso te miren, iba a preguntar. esperen, que lo estaba mirando yo y no se los puse, ahí se los fijo. Ahí está, para ¿Eso que lo podés vean la mandar? cosecha visual, que también la ¿Lo vamos a podés estar mandar compartiendo. Bien. Buenísimo. Sí, miraba mientras hablábamos que dibujaba ella y está buenísimo. ¿Eso nos mandan después? Sí, se los mandamos a ustedes, se los mandamos a todo el mundo, y queda también después colgado en la página. Felicitaciones, compañeros. Gracias, felicitaciones a todos y a seguir por los derechos humanos de todos. Bravo. Y a ver el dibujo, ¿se puede compartir? Sí, totalmente. Yo ahora después se los mando por mail, así que lo van a poder compartir. Ah, pero así en pantalla grande no, ¿no? No podés ponerlo. Más grande, No. creo que no. Ah, no, está bien, no importa, después lo vemos. Ahí está. Fija el video, compa. Sí. Ponés fijar el video y ahí lo ves. Un beso grande a los dos. Hola, hermosos. Besos grandes a los dos.